Argumentos GB en mi cuenta @Sorienmi, donde pueden interactuar con nosotros, enviarnos sus comentarios también para nuestro invitado acerca del tema de hoy, que es el panorama económico. Para eso nos acompaña Leonardo Soto, quien es economista, doctor en gerencia y también quien hace el análisis de la parte empresarial. Gracias por estar con nosotros en Argumentos. Hola, Sori, un placer. Bien, y justamente donde hay tantas preguntas que surgen esta semana, bueno, estamos ya a mitad de año, en el mes de junio, y sobre cuál es ese panorama económico precisamente a mitad de año y también las expectativas para lo que queda de año, pero precisamente esta semana las noticias van en todo lo que tiene que ver en torno al tema de la dinámica del mercado cambiario, diferentes detenciones y también las medidas que ha implementado el gobierno nacional hacia las personas que estaban trabajando con las plataformas que tenían tasas distintas a la oficial. Por otro lado, también un despliegue de diferentes funcionarios de la SUNDE trabajando en que se cobre la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Diferentes medidas que hemos visto esta semana. ¿Cómo incide esto en esa dinámica del mercado cambiario? Y por otro lado también, ¿cómo incide esto en la dinámica que tienen el sector, sobre todo comercial, en cuanto a la venta y compra? Y por otro lado también, ¿cómo incide esto en el consumidor? Es importante aclarar que desde el punto de vista económico, Sori, el tipo de cambio de un país no lo determina una página. El tipo de cambio de un país no lo determina una página X no oficial, ni inclusive lo determina la página del Banco Central del país. Llámese en este caso Banco Central de Venezuela. A ver, el tipo de cambio depende de la liquidez monetaria en circulación, en este caso bolívares, para efecto de nuestra moneda de curso legal. Depende de la disponibilidad de divisas en la economía. Es decir, que tanto tú como yo, como cualquier persona, acuda a casas de cambio y tenga acceso a la cantidad de divisas que necesite, en función, por supuesto, de su disponibilidad presupuestaria. También depende de nuestras exportaciones netas, depende de los incentivos que den los gobiernos para que la economía pueda fluir en inversiones, en producción, seguridad jurídica, estabilidad social. Entonces, el tema digamos, estigmatizar el hecho de se hicieron unas detenciones bajo cargos de presunta manipulación del tipo de cambio a través de páginas, te está dando un indicador bien delicado desde el punto de vista de que realmente el venezolano considera que el tipo de cambio está establecido por una página de quien no se tiene certeza de dónde salió ese dato, de que no se tiene certeza de cómo lo calcula, porque en términos generales, si la economía tuviese un afluente importante de divisas, me refiero, que siempre que podamos acudir a la banca tengamos acceso a los dólares y esa negociación al menudeo, en efecto, determine el valor del tipo de cambio, como en su momento el ciudadano presidente Nicolás Maduro anunció que no era dólar oficial, sino era dólar de mercado, basado en la interacción oferta y demanda de la divisa. El punto es quiénes tienen acceso a esas divisas, en cuánto tiempo pueden adquirirse de manera amplia, abierta para todos los sectores productivos, porque aquí es donde viene otra realidad práctica. Nuestro sector productivo, llámese agroproductor, industrial, comercio, servicio, depende en gran medida de importaciones. Depende de importaciones de materia prima, de insumos, depende de importaciones inclusive de productos terminados que complementan la producción nacional actualmente en colocación. Es decir, es un entramado bien complejo, porque se está asumiendo el valor del tipo de cambio a través de páginas, pero se está diciendo muy poco o prácticamente nada de la disponibilidad de divisas actualmente en la economía. De hecho, voceros de gremios empresariales han hecho un anuncio con relación al tema de la necesidad de estabilizar el tipo de cambio, pero bajo factores que sean reales, es decir, de disponibilidad de divisas. Así que este es el primer factor importante a tener en cuenta, tanto para la ciudadanía en general, como para empresarios, como para cualquier persona que tal vez no entiende cómo funciona la dinámica de tipo de cambio. El tipo de cambio no lo determina ninguna página, ni siquiera la página del Banco Central, porque el Banco Central lo que hace es informar de una tasa promedio ponderada que se generó presuntamente de las relaciones de intercambio de divisas en la banca nacional. O sea, es decir que cuando vemos, o por ejemplo, esa tasa oficial, realmente también allí no hay una realidad de lo que hay entre la oferta y demanda en cuanto a las divisas que hay en el país como tal. En teoría sí, porque el Banco Central como ente oficial está diciendo la tasa que resultó de la compra y venta que se generó entre la banca y el agente económico. Es decir, Claro, agente que no económico, representa a todas las transacciones que hay en el país. es que el punto clave está en eso, es decir, cuántas de esas personas adquirieron esas divisas, es decir, fueron solo empresarios, fueron personas naturales, en qué tiempo se dio eso. Es decir, el dato puede ser fiel y fidedigno a transacciones tú a tú
en materia de adquisición de divisas, pero eso está accesible a todos los venezolanos, sea quienes sean, donde quiera que estén y la cantidad que deseen adquirir divisas. Ahí es donde está el meollo del asunto. Claro, y que eso tampoco suple, por ejemplo, el sector privado, que trabaja de pronto y los comerciantes, los proveedores, no se ve reflejado quizás lo que está allí disponible para cada una de esas transacciones dentro del sector comercial. Es un indicador global. El asunto es, y aquí volvemos al punto clave, si es un indicador global que me está indicando un valor promedio producto de estas transacciones, agente económico y banca, ¿cuántas personas realmente han tenido acceso a ello? Porque el punto clave está en que si no hay acceso a divisas, peer-to-peer, persona a persona, cara a cara, yo tengo que irme al mercado del menudeo. ¿Qué significa el mercado del menudeo? Yo acudo al mercado y le pregunto a Sori, ¿tú tienes dólares para venderme? Y tú me dices, bueno, sí, pero yo estoy dispuesta a aceptar esta cantidad de bolívares por esta cantidad de dólares, en un escenario, por supuesto, hipotético de negociación entre dos personas. Ahí es cuando se da esa suerte de mercado no tradicional en el intercambio de divisas, porque la oferta pública nacional aparentemente, presuntamente, no sería suficiente para satisfacer la demanda de divisas. Bien, por otro lado también hay diferentes propuestas o análisis que se hacen y decían, bueno, se tiene que sincerar como tal también la tasa que hay oficial y por otro lado también cómo se mantienen entonces estas medidas que está ejecutando el gobierno, si realmente no puedes como de alguna forma frenarlo con esas medidas, sino realmente cómo analizar qué es lo que realmente se debe hacer y quizás también entendiendo desde cuándo inicia esto, cuándo arranca también el tema del control cambiario y cómo ha sido la dinámica en el país, donde, bueno, de pronto se implementan algunas políticas que al final, bueno, las personas buscan la forma de cómo hacer que la dinámica fluya. Por ejemplo, antes no se utilizaba el dólar y no fue una política que se implementó, sino que las personas, bueno, a partir de 2019 comenzaron a utilizar a partir de las transacciones el tema del dólar. ¿Cómo también hacer ese análisis y ver cómo incide cada uno de esos factores al panorama que tenemos el día de hoy? Fíjate, Sori, el acuerdo cambiario que técnicamente eliminó el control de cambio que existió hasta el 2017 de manera efectiva en el 2018. En agosto específicamente el presidente Nicolás Maduro anuncia lo que en ese momento era el anclaje del salario mínimo a lo que en ese momento existía, que era el petro. Ahí se da una suerte de pseudodolarización y comienzan ajustes cambiarios progresivos a partir de la posibilidad de la circulación multimoneda. Pero ese no es el problema. Aunque la circulación de diferentes divisas en la economía sí es un problema, el asunto está en que la rigurosidad fiscal, es decir, la cantidad de bolívares que el Banco Central inyecta a la economía para el gasto, aparentemente sigue sin control. Actualmente, en el primer trimestre del año 2025, habría aproximadamente unos 188.000 millones de bolívares en circulación, en comparación con cerca de 11.000 millones de dólares en reservas internacionales, partiendo de una premisa hipotética de unos 15 o 18.000 millones de dólares circulando en la economía en efectivo o de cualquier denominación en digital, versus las demás divisas en circulación, no hablando solo de dólar, sino también de peso, de real, de euro, que siguen circulando en la economía en diferentes zonas geográficas. Entonces, cuando tú colocas todo eso sobre una balanza, más el factor producción, todos los bolívares en circulación, la escasez de divisa y un factor fundamental en economía que tiene que ver no necesariamente con factores numéricos ni estadísticos, sino que tiene que ver con la percepción de cada individuo sobre lo que está ocurriendo en el país, que es la confianza. Las monedas tienen tres elementos que son determinantes para que puedan considerarse sólidos. El primero es como valor de compra, es decir, yo tengo el dinero para comprar. El segundo es como valor de cambio para adquirir otras divisas y el tercero es como reserva de valor para ahorrar. El bolívar tiene esos tres elementos, hay un cuestionamiento importante allí. Claro, y como